Bueno, entonces vamos a iniciar la clase y hoy la clase se va a tratar de las sociedades agrarias, la propiedad privada y la posesión agraria. Mari, como usted ya me mandó su mapa conceptual, deme que para usted qué sociedad, qué son las sociedades agrarias, qué es la propiedad privada y qué es la sociedad agraria y qué diferencia hay entre la propiedad privada y la posesión agraria. O la posesión, porque más que todo aquí propiedad privada y la posesión. Según lo que yo investigué, la propiedad privada es aquella que puede pertenecer a un particular o a las personas o ahí sí que a determinada entidad, lo voy a decir yo, pero ellos tienen dominio autónomo de sus pertenencias, es decir, que nadie puede interferir siempre y cuando estén trabajando de acuerdo a la ley, ¿verdad? Que no Esa es la propiedad privada para usted. La privada, ajá, la privada. La agraria, más que todo, tiene una finalidad económico-social. ¿Qué quiere decir esto? Que busca la promoción y desarrollo, no solo en lo agrario, sino también en la prestación de servicios como para mejorar el medio rural, así según recuerdo, pero esto en pos y beneficio de beneficiar económicamente a una sociedad que especialmente se dedique a la agricultura o a todo lo que tenga que ver con lo agrario. ¿Y la posesión? Y la posesión, pues, esta es la que, como cuando las personas vienen y trabajan las tierras por un tiempo determinado, que ahí yo según recuerdo si era un tiempo de 10 años y que les dan opción de como estamos hablando en términos agrarios, ¿cómo decía acá? Como de explotar tierra y todo, pero que siempre lo hagan con margen a la ley, lo que está establecido. Vale. Gracias, Mari. Axel. Silic. Dígame lo que le entendió a usted de la sociedad agraria, la propiedad privada y la posesión. Fíjese, Lick, que en cuanto a la propiedad privada, yo lo que estaba viendo era que básicamente todas las personas tenían ese derecho, ¿verdad? Pero que es el Estado prácticamente quien respeta digamos, esa sociedad, aunque como estamos hablando también de tierras, sí se pueden dar ciertas expropiaciones o digamos, tal vez cuando se utiliza algún servicio público por parte del Estado, tal vez para construir carreteras o algo. Pero ahí estamos hablando, usted está hablando de la propiedad privada. Ajá, de la propiedad privada. La propiedad privada. ¿Y la posesión? Y en cuanto a la posesión, fíjese que yo me regí un poquito por lo del derecho civil, que la posesión, digamos que establece que son 10 años, ¿verdad? Como quien dice, para poseer las tierras y luego realizar un registro. ¿Y la sociedad agraria? Su finalidad es como obtener un beneficio económico para las sociedades, digamos, la sociedad que la integra, todo el conglomerado de las personas.
Karina, usted también ya me mandó su mapa mental. Dígame, ¿qué es para usted las sociedades agrarias? ¿Me escucha, Karina? Don Ever, ¿me escucha? William. ¿Qué mándale? Como usted también ya me mandó su mapa mental, dígame qué es la sociedad, qué es la propiedad privada y qué diferencia hay entre propiedad privada y la posesión. Las sociedades agrarias también me dijo, ¿no? Sí, o sea, yo le estoy preguntando a los que antes de entrar a clase o consulté quienes habían mandado ya su mapa mental porque quiero cuestionarlos también porque si hicieron el mapa mental quiere decir que le están entendiendo a lo de la... Le tiene que haber entendido aparte de lo que íbamos a ver a la clase de hoy. Yo lo que le entendí a las sociedades agrarias es de que es una sociedad que se basa en explotar la tierra y mantener cultivos. Y si es una sociedad así propiamente formal, tendría que tener personalidad jurídica y aparte de explotar la tierra, también explotan trabajadores. Pues hay sociedades que hacen monocultivos para poderlas exportar o tener mayores ganancias. Yo creo que aquí tal vez un similar sería así como la empresa de Alcosa, que no es solo un dueño y se dedican al comercio del brócoli. La propiedad privada creo que es el derecho de ser uno propietario de un bien inmueble. Y por eso en lo que yo le escribí decía que son los derechos de las personas, tanto individual como jurídicas, para disponer, controlar, vender y lo que quieran hacer con sus bienes y con su capital, de acuerdo a lo que establece la ley y que la ley no prohíbe. William, por ejemplo, la propiedad ya la vieron en el Código Civil y la posesión, en lo que les está, ¿qué civil llevan? Ajá, sí, como existe la nuda propiedad cuando uno es propietario ante la ley, ante el registro de un bien inmueble. Y la posesión solo es quien tiene el usufructo o quien está siendo el beneficiado de tener un cierto inmueble. En la posesión tenemos de escritura, igual que en la propiedad. En ambas tenemos escritura, pero la escritura del registro de la propiedad tiene otra validez. La extinción de dominio de la propiedad. Ajá, es el que da la nuda propiedad sobre un bien inmueble. Ahí está. Y con la escritura pública solo tenemos un derecho de posesión. Ahí está. Igual, tanto en la propiedad privada como en la posesión, aunque se dice propiedad privada, que está regulada en la Constitución, en su artículo 39 y en el Código Civil, y la posesión solo está registrada o regulada en el Código Civil. Pero ambas tienen escritura pública. Lo único que a la posesión dice que tiene que tener 10 años de poseer y en forma con justo título, como de buena fe. De buena fe. Con todos los requisitos que establece la ley. Exactamente, para poder hacer una titulación supletoria. Ajá. Agustín. Agustín. Licenciada, es que fíjese que hay un pequeño problema, que algunos no tienen luz y los que tienen luz son pocos los que tienen señal porque
me acaban de llamar unos compañeros que dicen que tienen luz, pero señal no tienen. Sí, hombres, así están varios que tienen una exposición con el IKEA. No se le escucha nada también. Bueno, entonces, yo quería que empezáramos la clase para ver que lógicamente yo soy de la idea que cada trabajo tiene que ser individual para que así pues podamos aprender un poco de análisis en el sentido de lo que estamos narrando, estamos aprendiendo, porque yo les apuesto de que en el desarrollo de su mapa empezaron también a seguir interpretando los sujetos del derecho agrario, el obrero agrícola, y dentro de las instituciones pues estaba la empresa agraria, la empresa campesina, las cooperativas y las últimas que eran las sociedades agrarias, la propiedad privada y la posesión, que ahí terminamos con el tercer módulo. Y el jueves iniciamos con el cuarto módulo, que ya es el fuero agrario, la legislación agraria vigente en Guatemala y el proceso agrario. Entonces, siento yo que la finalidad de cada tarea, pues, es que la persona o el alumno aprenda individualmente a hacerlas y aprender. Yo no soy de la idea, y discúlpenme, pero cada docente tiene su forma de calificar las tareas, pero yo sí soy una que se fija en el esmero y en la dedicación que ponen a realizar la tarea. Y también se da cuenta uno cuando simplemente copian y pegan y no analizan su tarea, no dan puntos de vista. Yo no sabía qué era ensayos en la universidad. Junto a empezar a dar clases con ustedes, empecé a saber qué era un ensayo, qué era un mapa mental, qué era un mapa conceptual, qué era un cuadro comparativo, pero para mí realizar un ensayo de un determinado tema es un ensayo propio, comentario propio para aprender y debatir y criticar, no solo copiar y pegar. Cuando en los exámenes se da eso o en los parciales se da eso y vale 10, cabal se nota tal vez cuando está copiando y pegando y no está dando su crítica, su comentario, porque para mí la finalidad es que el alumno aprenda, entiende. Entonces yo quería iniciar hoy la clase. Al final, pues el mapa mental iba a equiparar estas tres instituciones que íbamos a ver hoy para que no estuviera yo a hablar y hablar, porque la verdad me imagino que a los compañeros también les pasa que solo somos hablar y hablar y a la larga no sabemos si el alumno nos entendió, no nos entendió. Entonces a mí me gusta que el alumno participe y más ustedes que están ya en el sexto ciclo, pues que empiecen más a criticar, a participar para que así en un futuro, pues la verdad no les cueste mucho su examen privado y ya tengan una forma como poder discutir. Entonces, bueno, iniciamos con las sociedades agrarias. Yo les conseguí varias definiciones porque inclusive ni en el libro, en internet como cuesta, no pude conseguir algo en PDF, entonces solo nos vamos a guiar por las diapositivas y les dije también, consulté el Código Civil para que lo tengamos ahí a la mano también. Voy a dar un poco rápido la clase para que tipo 7 terminemos, para que ustedes se terminen de preparar para su exposición. Entonces dice que las sociedades agrarias se definen como sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejorar en el medio rural, promoción y desarrollos agrarios y prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. También se definen como entidades de la economía social con personalidad jurídica propia desde su inscripción registral, constituidas fundamentalmente por titulares de explotaciones agrarias, trabajadores agrícolas, que se asocian para participar activamente en la entidad en beneficio de todos los socios,
de estructura corporativa y en principio democrática, de capital variable con responsabilidad patrimonial limitada por decisión de los socios. La sociedad agrarias de transformación son entidades civiles que persiguen un objetivo económico y social. Estas sociedades se dedican a la producción o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales. Bueno, entonces en sí, una sociedad agraria está formada. Estas sociedades agrarias o de transformación agraria, vamos a ver que están formadas por 3, máximo de socios, 3. También la finalidad de estas sociedades es realizar un tipo de cultivo ganadero. Yo estuve buscando ejemplos de sociedades agrarias y salían que hay una empresa, una sociedad de cotijo que se dedica a la crianza de pollo, comercializa el pollo. Hay otra ganadera que se encarga de producir y ellos, por ejemplo, cerdos, desde su crianza, los crían, luego algunos los venden esos cerdos, luego lo exportan su carne, o sea, son sociedades que se dedican a realizar diferentes tipos de cultivo, ya sea, dice, para beneficiar ruralmente, pero también urbana, nacionalmente y también para exportar. Son sociedades agrarias que algunas pues pueden tal vez dedicarse al cultivo, pero otras ganaderas también. Habían sociedades que se dedicaban a lo del azúcar, a producir y cultivar azúcar y transportarla, o sea que son sociedades de cultivo, ganaderas, forestales, que se agrupan para realizar determinado producto. Dice que son sociedades civiles de finalidad económico-social, que para beneficio de sus socios persiguen los siguientes objetivos. A, la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales. B, favorecer la reagrupación de superficies y explotaciones agrícolas, la modernización de explotaciones agrarias y el acceso a la calificación como explotación prioritaria y al contrato global de explotación. Y C, la realización de mejoras en el medio rural, la prestación de servicios a la comunidad rural, la promoción y el desarrollo agrario. Esta sociedad o empresa que William mencionaba, por ejemplo, yo miro que en la Soledad Grande hay una, no sé si es sociedad, si es empresa, pero se dedica a cultivar mucho el brócoli. Entonces, ahí sería una forma de sociedad que le está dando mejoras al medio rural, porque la mayoría de trabajadores son de esa aldea. Entonces, están favoreciendo a la comunidad en el sentido de empleo, su promoción y desarrollo agrario a nivel rural. Y es una sociedad, se podría decir, en pequeña escala, no de las grandes sociedades, pues, que se forman a nivel nacional. Dice que una sociedad agraria de transformación es aquella que dedica sus esfuerzos al desarrollo de productos o prestación de servicios en medios rurales. Estos incluyen la realización de actividades económico-sociales relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca o el ámbito forestal. También se incluyen aquellas sociedades cuya finalidad es la mejorar o promoción de actividades y servicios en medios rurales. El origen de la sociedad de transformación, origen de sociedad agraria de transformación se remite a la década de los 40, cuando tras la guerra civil se crearon organizaciones que funcionaban como intermediarias entre el Estado y los huertos familiares. El objetivo de estas sociedades era desarrollar actividades agrícolas que mejorasen las condiciones de vida en ámbitos rurales. Características de las sociedades agrarias. La sociedad agraria goza de personalidad jurídica propia. El número mínimo de socios para constituir es de 3. En caso de tener deudas,
se responderá primero con el patrimonio social y subsidiariamente responden los socios en forma mancomunada e ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital de estos 3 socios que forman esta sociedad, al momento de que no alcance lo efectivo, tienen que responder con sus propios bienes, ya sean propiedades o bienes inmuebles o muebles que tengan frente a las deudas que hayan incurrido por irresponsabilidad en el caso de esta sociedad. Dice que por ley no queda fijado el capital mínimo con el que van a constituir la sociedad agraria de transformación, debiendo quedar reflejada en los estatutos. Las aportaciones de los socios podrán ser dinerarias o no dinerarias, o sea que pueden ser, sean parte en efectiva y también pueden ser que puedan hacer sus aportaciones por medio de bienes muebles. Por eso son no dinerarias también. Dice que los socios eligen libremente el nombre de la Sociedad Agraria de Transformación. En dicha denominación incluirán obligatoriamente la Sociedad Agraria de Transformación o su abreviatura SAT, así como el número que conste en el registro general y que le corresponda. Se establece como domicilio social de la Sociedad Agraria de Transformación aquel donde radica la principal actividad del negocio. Las sociedades agrarias de transformación deben disponer de los siguientes libros: libros de registro de socios, libro de actas de asambleas general, junta rectora y otros órganos de gobierno, así como los libros de contabilidad. Hay posibilidad de que varias sociedades agrarias de transformación se unan conforme a una agrupación de sociedades agrarias de transformación. Estas tienen personalidad jurídica para la capacidad para obrar por sí mismas. Sociedades agrarias de transformación tienen ventajas e inconvenientes. Dice que en primer lugar comentamos las ventajas de la sociedad agraria de transformación. Una de las ventajas dice que no hay obligación de registrar la sociedad en el registro mercantil. Yo les iba a decir que más que todo las sociedades venían a ser como las sociedades de mercantil, las sociedades de sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad en comandita, pero no, porque estas sociedades que les estoy mencionando yo, sí se tienen que registrar en el registro mercantil. En cambio, la sociedad agraria dice que no hay obligación de registrar la sociedad en el registro mercantil. Los socios tienen una gran lista de derechos, dice. No hay existencia de capital mínimo para construir la sociedad. La posibilidad de asociacionismo de varias SAT. O sea que esta también se puede dar, varias pueden formar, si hay 2, 3 sociedades de transformación agraria, se pueden unir también, pero a esta ya sería como una federación y esta federación también puede formarse como una confederación, estas sociedades agrarias. Los inconvenientes de la sociedad agraria de transformación. Dice que los socios tienen responsabilidad ilimitada, pudiendo verse sus bienes personales afectados. Claro que sí, por eso sería uno de los inconvenientes, porque aquí si ustedes se fijan, no hay monto, no se fija el monto de sus aportaciones, no hay una cantidad estipulada. ¿Por qué? Porque el capital es ilimitado, o sea, no están viendo cuánto van a aportar, sino que a la larga si se podría dar, hubiera quiebra o hay deuda, pues los socios que conformen estas sociedades van a responder primero con lo que tengan efectivamente y luego, si no alcanza, pues con sus bienes personales. Dice que el derecho a voto según su porcentaje de participación. La sociedad está limitada a fines agrarios, ganaderos o forestales. O sea que esa es su finalidad. Esa sociedad fue formada para ya sea dedicarse a lo agrario, a lo ganadero o a lo forestal. ¿Cómo funciona una sociedad agraria de transformación? Una sociedad agraria de transformación funciona
mediante la adopción de acuerdos sociales, los cuales han de ser aprobados por mayoría simple. Por norma general, cada socio de la Sociedad Agraria Transformación cuenta con un voto. Sin embargo, los estatutos sociales pueden establecerse que para aquellos acuerdos que tengan un componente económico, cada socio disponga de un número de votos proporcional al capital aportado a la sociedad. Con eso terminamos ahí las sociedades agrarias. Ahora, veamos la propiedad privada. Dice que la propiedad privada de un bien consiste en poder ejercer el derecho de usarlo, cambiarle sus formas o sustancias y de intercambiarlos con otros bienes. El derecho de la propiedad privada está garantizado por la Constitución Política de la República de 1985, de acuerdo con el artículo 39. Pero esta se vino a perfeccionar en 1985, pero ¿en qué constitución se empezó a hablar de la propiedad privada, jóvenes? Eso me da mi señal que de verdad que el cuadro comparativo a veces solo lo hacen copiar y pegar y no lo analizan, porque muchos lo pusieron en el cuadro comparativo y hicieron diferencias en las constituciones. Hoy no quieren participar porque están preocupados por la exposición. De los liberales. En 1871. Sí. Con la institución del Código Civil. Empezamos ahí hablando de la propiedad privada. Luego en la Constitución de 1945, 56, 65. Todo esto nos ha llevado a formular y se quiere dar a entender qué es propiedad privada, porque desde tiempos remotos hemos venido viendo qué es en sí nuestra propiedad. Se dio en inicios, no antes, en la época colonial, cómo se dieron las reparticiones de la tierra, cómo se dio en la reforma liberal, en la reforma agraria, o sea, los decretos que se emitieron por la tenencia y posesión de la tierra. Entonces, la propiedad la venimos arrastrando desde épocas coloniales hasta nuestros días, que todavía hay muchos conflictos en base a la tenencia y posesión de la tierra, incluyendo la propiedad privada, que vino a darle nada más la seguridad, y se creó esta figura para los grandes latifundistas, para darles la tenencia a ellos y la posesión de la tierra para que no vinieran y se las quitaran. Entonces, de ahí se nace lo que es la propiedad privada. Dice que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto. ¿Por qué no es un derecho absoluto la propiedad? Porque tiene parámetros legales que lo limitan. Ajá. En su posesión, también su dominio o traslado de dominio, y como aquí mismo dice también que el mismo debe ejercerse de acuerdo con lo que establece la ley, y tiene como límite el derecho de propiedad que ejercen las demás personas. También se encuentra limitado por el derecho que se le reconoce al Estado para expropiar los bienes, mismos que se recogen en el artículo 40 de la Constitución Política. La expropiación se encuentra regulada por la Ley de Expropiación, decreto número 529 de 1948 y sus reformas. Dicen que la propiedad es una de las maneras más seguras de poseer la tierra a través de la propiedad privada, la cual trae múltiples consecuencias socioeconómicas.
En el artículo 464 del Código Civil, Decreto Ley 106, se establece la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establezcan las leyes. El Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española define a la propiedad como el derecho a la facultad de poseer a alguien una cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales. Cosa que es objeto de dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. Teorías de la propiedad. Está el jus udendi, que quiere decir de derecho de uso sobre la cosa. El propietario tiene el derecho de servirse de la cosa para sus intereses, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros propietarios. El jus fruendi, derecho de goce sobre la cosa. El propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos y productos que produzca una cosa. La regla general es que el propietario de una cosa es también propietario de todo aquello que la cosa genere y produzca con su intervención. Jus audendi, derecho de disponer, derecho de disposición sobre la cosa. El propietario, bajo la premisa de que la cosa está bajo su dominio, puede hacer con ella lo que quiera, incluyendo dañarla o destruirla. Del mismo modo, puede el propietario disponer de su derecho real, disposición jurídica. Así puede enajenarla, cosa, venderla, donarla, es decir, desligarse de su derecho de propiedad y dárselo a otra persona. Características del derecho de propiedad. Es un poder moral, porque la apropiación que se hace del bien es reflexiva y no instintiva. Es decir, la destinación al fin se hace previo al conocimiento del fin que se acepta libremente. Es una facultad o derecho individual que directamente va encaminado a la utilidad y provecho individual como medio que ha de ayudarles a conseguir el fin, aunque indirectamente se ordene al bien común. Es un derecho exclusivo, derivado de la limitación esencial de la utilidad en muchos objetos, que no pueden aplicarse a remediar las necesidades de muchos individuos a la vez. Es un derecho perfecto. El derecho de propiedad puede recaer sobre la sustancia misma de la cosa, sobre su utilidad o sobre sus frutos. Es un derecho limitado y restringido por las exigencias del bien común, por la necesidad ajena y por la ley y subordinación, en todo caso, al deber moral. Esto más que todo se da por el caso que se quisiera expropiar alguna propiedad para beneficio de uso común o para beneficio de una comunidad. Perpetuo, porque no existe un término establecido para dejar de ser propietario. Modos de adquirir la propiedad. La ocupación. Es la forma más antigua de adquirir el dominio de los bienes muebles y el cual se encuentra regulado en el artículo 589 al 591 del Código Civil guatemalteco. Si ya les dieron la ocupación, ¿qué es la ocupación? Ejemplos. El artículo 589 del Código Civil, ¿qué dice? Si es que tienen a la mano el Código Civil. Ocupación de muebles. Ajá. Las cosas muebles
o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. El 591 dice que los muebles pueden ser objeto de ocupación, las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, de los ríos, arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Eso es una forma de adquirir la propiedad, la usucapión. Es otra forma de adquirir la propiedad a la que se le conoce también como adquisitiva y por la cual se adquiere la propiedad en virtud de la posesión que se ejercita de los bienes inmuebles o derechos reales por el transcurso de 10 años y se encuentra establecido en el Código Civil en los artículos 642 al 151. Esta es una forma de adquirir la propiedad cuando haya transcurrido 10 años de poseerla y para tener un justo título y tener el registro de dominio de la propiedad, entonces se hace a través de una titulación supletoria para poder ser registrado en el Registro General de la Propiedad. La ascensión. Por este se obtiene el dominio de un bien en el cual el propietario hace suyo una cosa y los frutos que en ella produce. Esto es en el sentido de que por ejemplo, a veces los ríos o ahí sería abulsión, en el sentido de que los ríos arrastran cualquier tipo de cosa y lo van a dejar a la par de un terreno. Eso es parte también, si lo dejan cerca de mi propiedad, lo que arrastró o dejó el río puede también pasar a formar parte de mi propiedad. La donación. La donación se encuentra regulado en los artículos 943, 1815, 1855, 1856 del Código Civil guatemalteco y el cual consiste en que una persona llamada donante transfiere a otra llamada donatario el dominio de una cosa y el contrato regulado en el artículo 1576 del Código Civil guatemalteco y el cual debe de constar en escritura pública y es la forma más común de adquirir la propiedad. Causas por las cuales puede perderse la propiedad. Causas voluntarias. Dentro de este grupo encontramos el abandono o dejación, por transmisión o enajenación, por incumplimiento de un deber, por la prescripción extintiva, causas involuntarias, por la muerte de la persona que posee el bien, la destrucción de la cosa, la exclusión de la cosa del comercio y por la expropiación forzosa. Tipos de propiedad. De acuerdo con la legislación guatemalteca, existen 4 tipos de propiedad de la tierra en Guatemala: individual, colectiva, pública municipal, pública nacional. Garantías y límites constitucionales a los derechos de propiedad. Propiedad privada, artículo 39 de la Constitución. Protección del derecho de propiedad en el artículo 41 de la Constitución. Inviolabilidad de la vivienda, también el artículo 23 de la Constitución. Evolución del ordenamiento jurídico de la propiedad en Guatemala. La Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879 establecía que las autoridades estaban instruidas para mantener a los habitantes en el goce de sus derechos, que son la libertad, igualdad, seguridad de la persona, de la honra y de los bienes. En 1921 se decretó la Constitución de la República de Centroamérica, la que persistió en esta línea de pensamiento, pues se garantizaba a los habitantes de la República la vida, la honra, la seguridad individual, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa.
En la Constitución de 1945, el artículo 90 de esta Constitución estipulaba: el Estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social sin más limitaciones que las determinadas en la ley, por motivos de necesidad o utilidad pública de interés nacional. La Constitución de 1956, garantía plena de la propiedad privada, la posibilidad de gravar o expropiar las tierras ociosas. Tierras expropiadas deben adjudicarse en propiedad privada. Solo en caso concreto pueden expropiarse la propiedad privada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La Constitución de 1965. La propiedad privada libre de disposición de los bienes, solo en caso concreto puede expropiarse la propiedad privada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La posesión. Dice que el derecho de posesión, la ley considera poseedor a la persona que ejerce sobre una cosa toda o alguna de las facultades inherentes al dominio. Para que la posesión pueda producir el dominio en el transcurso del tiempo, es necesario que el poseedor la haya ejercido en forma pública, pacífica, continua, de buena fe y con fundamento en justo título. Puig Peña comenta que la posesión en su acepción estricta y propia es una situación jurídicamente tutelada, por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera su titular verdadero. Castaña Tobeña sostiene que poseer significa tener, ocupar, detentar, disfrutar de una cosa, importando poco el título por el cual se verifica ese disfrute, ni si el que lo lleva a cabo tiene o no derecho para ello. En la actualidad, todavía se da el caso que la gente tiene la posesión del terreno sin título, o sea, sin una escritura pública. Hay quienes solo la tienen de palabra. Entonces, esa es una posesión que se le da el derecho a la persona de poseer lo que tiene por el valor, por el tiempo en el transcurso que haya de tenerla. Esa es posesión. Naturaleza jurídica de la posesión. Posesión como simple hecho. Se fundamenta en que lo que se protege es la existencia de una cosa bajo el poderío de una persona, sin que importe la legitimidad de dicha relación, persona-objeto. Sin necesidad de que haya una escritura, simplemente se respeta que la persona es poseedora de ese bien inmueble. Dice posesión como derecho, basada en que lo que se protege es esa relación, y es por ello que al preocuparse el ordenamiento jurídico de tutelar dicha relación se constituye ipso facto el derecho de toda persona que sea afectada en su relación sujeto-objeto a exigir su restauración y protección, pudiendo accionarse incluso en contra del propietario. Posesión según la teoría ecléctica. Como siempre, la teoría ecléctica dice que la relación de hecho existe entre una persona y una cosa al generar efectos jurídicos. Produce el derecho individual a exigir su respeto, ya que la faculta al afectado para acudir al ordenamiento jurídico para que se proteja su relación con la cosa.
Como consecuencia de esta relación desde el punto de vista jurídico tenemos las siguientes. La protección posesoria mediante verdictos. El derecho del poseedor a percibir los frutos de la cosa. El reintegro al poseedor de los gastos y mejoras hechos a la cosa que se le quitan cuando se da el caso. La responsabilidad del poseedor por los deterioros causados. La transmisibilidad de la posesión a los herederos. Fundamenta la teoría del derecho. La adquisición del dominio por usucapión. Elementos de la posesión. Corpus. Es el elemento material, la cosa, el ente sobre el cual la persona ejerce una conducta de dominación y disposición, apropiando de sus frutos y responsabilizándose de los excesos que cometa sobre la misma. El animus consiste en el elemento personal de la relación persona-cosa. Este elemento está claramente diferenciado del otro, ya que en él se observa la intención que tiene la persona que pretende ejercer la posesión sobre una cosa. Esta intención debe de buscar incorporar dicho bien a la esfera patrimonial de una persona y mantenerla en este. Es por ello que se protege. Causa u origen de la posesión. La causa de la posesión nos estamos refiriendo a la causa que motivó que una persona adquiera el poder efectivo sobre una cosa, al origen de esa relación de dominación que entre los dos elementos de la posesión existe. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Toda persona capaz civilmente puede adquirir la posesión sobre determinado bien. En otras legislaciones se reconoce este derecho a los menores de edad y a los declarados en estado de interdicción, siempre y cuando actúen mediante sus representantes legales. Pero Guatemala no reconoce esta facultad, probablemente porque no existe el animus en forma directa, sino más bien delegada, y para que existan los dos elementos de la posesión, el ánimo debe de ser directamente aplicado sobre el bien que se denomina. Clases de adquisición de la posesión. Adquisición originaria. Este tipo de posesión se da cuando un bien ingresa a la esfera patrimonial de una persona sin antes haber pertenecido a otra. El ejemplo perfecto de este tipo de posesión se da en los bienes que son susceptibles de propiedad por ocupación. La característica de la adquisición originaria es la primera relación que existe entre cosa y una persona a la que se apropia de ella. Adquisición derivativa. Este otro tipo de posesión surge cuando existe una transferencia de este derecho real en lo que respecta al elemento subjetivo de la posesión. Esta transferencia generalmente es hecha mediante acto del antiguo poseedor, quien decide trasladar su derecho. Este tipo de posesión a su vez se divide en traslativa y constitutiva. Es poseedor aquel que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. Y en aquellos asuntos en que no hay posesión, se describe que no es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa, en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma, y la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. Y tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia, concedidos o permitidos por el propietario, artículos
612, 614 y 615 del Código Civil. El poseedor puede agregar a la suya posesión de su antecesor o antecesores con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales de conformidad con lo presuntuado en los artículos 616, 617 y 618 del Código Civil. Las condiciones para la usucapión. Para que se produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Los artículos del 619, 620 y 621 del Código Civil. Eso era la clase de hoy. Casi no hubo participación y yo tampoco se las estuve dando tan explicada porque la mayoría pues va a exponer hoy con